Se está escuchando allá, a ver, virtualmente se escucha. ¿Vamos bien? Ahora sí. Profe, por las dudas grabo el audio, no es el cosa que los chicos ven. Bueno. Permiso que lo pongo acá, Sí. cerquita. Está tan ancho, pero no se ve. Ah, está bien. Bueno, vamos a terminar de ver la clase anterior. ¿Sí? Habíamos visto la curva dosis y respuesta, ¿no? Sí, exacto. Ahora vamos a ver, al final de todo está esto, que es estudio de binding. Las otras las salteamos. Las otras, ahora después vamos a ver qué rescatamos de ahí, porque está muy relacionado con los problemas, lo que está en el medio. La curva dosis y respuesta la vimos. Sí. La explicación, el 650, la Emax, eso lo vimos, eficacia máxima. Después pasáselo a los compañeros porque no creo, porque si no, no vamos a avanzar, lamentablemente. Bien, vamos a ver esto. Perfecto. Ahí. Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada nosotros habíamos visto de farmacodinámica que estudiaba lo que el fármaco le hacía al organismo, y eso implicaba estudiar las acciones y los efectos? Farmacodinámica es acción y efecto del fármaco, y para poder estudiar bien eso teníamos que hacer una representación gráfica de cómo la dosis afectaba el efecto. Obviamente es una cuestión de dosis, ¿no? A mayor dosis, más efecto, y eso era lo que graficábamos, ¿sí? Desde el punto de vista farmacodinámico, ¿sí? Una curva dosis-efecto. ¿Se acuerdan de esa curva? Tenía forma sigmoidea, era un gráfico semilogarítmico, y teníamos dos opciones: hacer el experimento in vitro, el órgano aislado, que ahí hablábamos de concentración-respuesta, y si hacíamos el experimento en un organismo vivo, ya sea una rata, un animal o un ser humano, hablábamos de dosis-respuesta, no de concentración para experimentos in vitro y dosis para el organismo entero, organismos vivos. Eso evalúa, digamos, la farmacodinámica. Ahora, lo primero que se hace cuando se descubre una droga es conocer básicamente si la droga tiene capacidad de unirse a un receptor. Recuerden que la farmacodinámica tiene como requisito fundamental que la droga tiene que interaccionar primero con una estructura, receptor farmacológico, y a partir de ahí se genera una respuesta, ¿sí? Que es medible u observable. Y recuerden que de ahí surge la definición de agonista y antagonista. Si como consecuencia de la unión se genera una respuesta celular, ¿sí? Es porque tiene actividad intrínseca, y eso podía ser un agonista completo o parcial dependiendo de la capacidad de respuesta, si llega al máximo o no. En cambio, el antagonista se une al receptor y tiene afinidad, pero no tiene eficacia, porque solamente se une y no desencadena ninguna respuesta intracelular. Bueno, cuando sale una droga al mercado, o se inventa o se descubre una droga, lo primero que se hace es ver justamente la capacidad de unión a una estructura, ¿sí? Uno generalmente infiere, antiguamente, no sé, se agarraba un yuyo y se veía que este yuyo, no sé, era efectivo para la constipación. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Después se trataba de aislar qué droga era la que causaba la constipación, y una vez que se aislaban los compuestos, se probaba su capacidad de unión a un determinado receptor, ¿no? Hoy en día
Es un poquito diferente, a partir de una molécula madre que se une a tal receptor, las modificaciones estructurales hacen que uno, digamos, pronostique cuál es la mejor estructura que puede unirse a ese receptor. Es un poquito diferente la mirada. Entonces, cuando uno diseña una droga nueva, lo primero que va a evaluar es, ¿se une al receptor sí o no? No me importa si genera respuesta o no. Lo primero que evalúo es si se une o no se une, porque a partir de ahí después yo agarraré un órgano aislado o un organismo vivo y veré la respuesta. Pero primero tengo que ver si se une efectivamente al receptor que quiero estudiar, porque si no, no tiene ningún sentido. Bueno, entonces para eso, para esa primera parte, existen estos estudios que se llaman estudios de binding, de radioligando. ¿Se acuerdan cuando vimos la filmina de agonista, agonista parcial, antagonista, agonista inverso? Abajo de todo yo les dije que había otra definición que era ligando. Y ligando se reservaba ese término para aquellas sustancias que tienen capacidad de unirse a un receptor. No importa si genera respuesta, o sea, se evalúa la afinidad, ¿sí? Si tiene capacidad de unión a un receptor, sí o no, ¿sí? Bueno, estos son los estudios de radioligando, ¿ok? Se usan ligandos. Entonces, para estos estudios no nos importa si genera o no una respuesta. Lo único que nos va a importar es cuánta droga se unió y cuánta droga no se unió al receptor. ¿Queda claro? Y para saber cuánta droga de mi interés se unió al receptor, la manera de poder cuantificar eso es marcando radiactivamente el ligando. Por eso son ensayos de radioligando. ¿Ok? Porque en base a la señal radiactiva yo voy a saber cuánto se quedó pegado o no a la estructura que yo quiero estudiar. Ahora les explico bien cómo se hace el estudio. Entonces son estudios de binding, estudios de unión de radioligandos. ¿Bien? Eso es lo primero que se hace. Entonces, como dice acá, miren, las curvas dosis-respuestas, lo que vimos la semana pasada, ahí evalúo respuesta, farmacodinámica pura de los fármacos. Las curvas dosis-respuestas infieren, o sea, no es una comprobación directa, sino que infieren la interacción droga-receptor en forma indirecta. ¿Por qué? Porque lo hacemos a partir de la consecuencia de esa interacción, que es la consecuencia funcional. Yo mido el efecto, ¿sí? Yo supongo que el fármaco se unió al receptor y como consecuencia generó un efecto indirecto. ¿Cómo se lo puede evaluar de manera directa esa interacción droga-receptor? Con los estudios de binding. Estos estudios solamente evalúan si la droga se une al receptor. ¿Ok? Los estudios de unión de radioligandos, estudios de binding, parten de la base de que yo tengo acá un ligando con L, marcado con L, más un receptor. Y como consecuencia de esa interacción, ¿sí?, voy a tener un complejo ligando-receptor. ¿Sí? Complejo ligando-receptor. Eso es lo que estudio, esa ecuación básicamente. Si se une o no se une. O sea, acá está desunido y acá está unido. ¿Bien? ¿Cuáles son los objetivos de llevar a cabo estos estudios? Estos que están acá. Medición de la constante de equilibrio de disociación. ¿Cuál es la constante de disociación? La que va para la izquierda, ¿no? Claro. Esta flechita que tiene doble sentido, la que va para la izquierda es la constante de equilibrio de disociación, y la que va para el otro lado, ¿sí?, es la constante de velocidad de asociación, ¿no? Otra cosa muy importante de estos
estudios es que mide la densidad de receptores, mide la cantidad de receptores. Claro, porque al haber más moléculas pegadas que yo puedo medir por radiofrecuencia, veo más cantidad, ¿no? Correcto. Cuanto más pegado quede, o sea, más marca radiactiva que haya quedado pegada, es porque más receptores hay, ¿no? O sea, sería más efecto, Por ahora no. No nos importa el efecto, pero la respuesta. nos importa si se une o no se une. Y una cosa muy importante que da información este tipo de estudios es si puedo reconocer y cuantificar si hay subtipos de receptores. ¿Sí? La molécula, la droga, puede unirse, supongamos, al receptor alfa 1 y alfa 2, para poner un ejemplo. ¿Sí? Y de esa manera yo puedo saber si hay dos subpoblaciones de un receptor, ¿no? Y el uso de radioligando es para también la purificación química de receptores. Yo quiero separar químicamente ese receptor. Bueno, yo sé que lo que se pega a la droga es porque ahí está el receptor, y después por algún método lo puedo obtener. De esa manera separo y obtengo el receptor. ¿Cómo diferenciar subtipos? Ahora vemos, ahora lo vemos. Ahora vamos a analizar todo en detalle. Miren este gráfico, donde acá está el experimento. ¿En qué consiste el experimento? ¿Sí? Entonces, recuerden que los datos fundamentales que yo voy a obtener a partir de este estudio de binding van a ser prácticamente dos parámetros muy importantes. Uno es la cantidad o densidad de receptores, y el otro es si tengo subtipos o no de receptores. ¿Sí? Y bueno, también puedo obtener la constante de equilibrio, la constante de asociación, que me va a hablar de la afinidad de la droga. Son esos tres parámetros, ¿ok? La constante de afinidad o de disociación, o sea, el equilibrio, la cantidad de receptores y si hay subtipos de receptores. Esos son los tres datos que voy a obtener a partir de este estudio de binding. ¿En qué consiste el estudio? Fíjense. Yo voy a tener un tejido, una muestra de un tejido, que es donde va a estar ¿qué? El receptor que quiero estudiar, ¿no? Y básicamente el receptor es donde se va a unir mi droga, ¿no? Hago un fraccionamiento subcelular, porque el tejido tiene, aparte de la parte parenquimatosa, que es la que me interesa a mí, ¿no? Supongamos que el pulmón, aparte de los neumonocitos tipo 1 y tipo 2, que es de la parte parenquimatosa funcional, obviamente también hay intersticio, matriz extracelular, vaso sanguíneo, linfático, macrófago, etc. Eso no me interesa. Entonces voy haciendo un fraccionamiento subcelular y me voy a quedar con las estructuras que tienen los receptores. Generalmente, ¿cuál es la estructura que contiene los receptores? ¿En dónde están ubicados generalmente los receptores? ¿En qué parte de la célula? La membrana plasmática. O sea, voy a obtener finalmente la membrana plasmática. ¿Okay? O sea, todo es un proceso de separación. ¿Sí? Primero obtengo las células que me interesan. Para el caso del ejemplo, me quedo con el parénquima, con las células en la parte celular, dejo todo lo intersticial y después me quedo con la membrana. ¿Bien? Una vez que tengo la membrana, divido en dos la muestra. Una parte la voy a exponer, le voy a colocar el ligando, o sea, la droga, el ligando, radiactivo, marcado radiactivamente. ¿Sí? Y lo voy a mezclar para que se una. Lo dejo ahí un tiempito para que se una el receptor. Eso me va a dar el binding total. ¿Sí? Esto es así. Mira, acá hay un gráfico. ¿Ven? Esto es lo mismo. Tejido, fraccionamiento subcelular, estructura que contiene el receptor, la membrana. Acá estamos igual que antes. Lo divido en dos. ¿Ven? En uno lo expongo
¿sí?, a la droga radiactiva. La droga radiactiva, Ahí sería la forma directa, ¿no? ¿eh? Ahí sería la forma directa. ¿A dónde es O directo? sea, ahí donde estás viendo, digamos, que se podía volver la forma directa, es ahí. Claro, sí, sí, ahí se une, Claro. ahí efectivamente, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Momento. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Hay una filmina que decía que las drogas, los fármacos, se unen a estructuras específicas llamadas receptores. ¿Ok? Y la última oración decía, las drogas también pueden unirse a sitios inespecíficos. Fíjense acá, cuando yo coloco el ligando radiactivo, es la droga nada más que tiene la marca radiactiva. La marca radiactiva no sirve para nada, sirve solamente para después detectarlo. ¿Sí? Exacto, es la señal, nada más. Bueno, pero la droga, según esos principios, se va a unir al receptor, pero también se va a unir a otros sitios que son medio inespecíficos. Por eso se habla de que esta parte del experimento, cuando yo mida la radiactividad, me va a dar la unión total o binding total. ¿Qué significa binding total? Porque me va a medir lo que está unido específicamente, pero también lo inespecífico. Receptores y no receptores. Todo, está todo marcado. ¿Sí? Y los no específicos no tienen funcionalidad. No me interesa a mí en verdad eso, pero fíjense acá. Este es el ligando radiactivo. Esta parte del gráfico es esta que está acá. ¿Ven? Ven que acá hay un redondelito y hay otra estructura, ¿sí?, que es donde se pegó Claro, una bolina específica. Exacto, se unió a una parte específica y también la específica vendría a ser este cuadrado. Y esto es lo inespecífico. ¿Ven? Entonces yo mido todo, porque lo que yo puse es todo radiactivo. Entonces no puedo discriminar. ¿Ok? Pero tengo el total. Tengo el valor total. Paralelamente, yo voy a agarrar la misma cantidad de membrana, pero ahora no solamente voy a poner el ligando radiactivo en la misma concentración que este, sino que ahora le voy a poner una concentración muy grande del mismo ligando, pero no radiactivo, que se llama ligando frío, porque no tiene marca. El que tiene marca es el caliente. Para que se una a los inespecíficos, digamos, que sature. Exacto. Lo pongo en exceso el ligando no radiactivo. En exceso. ¿Por qué? Porque de esa manera, fíjense lo que pasa acá. El concepto es el siguiente. Las zonas específicas, de unión específica, son los receptores. Eso es un número finito. Hay una cantidad limitada de receptores. Mientras que los sitios inespecíficos son infinitos. No los puedo saturar nunca. Son infinitos. Se puede pegar, no sé, en un canal, se puede pegar en un transportador, se puede pegar en la misma membrana, en un lípido, se puede pegar a donde sea. Entonces, cuando yo pongo en exceso esto, ¿sí?, por una cuestión de afinidad, como tengo más del ligando frío, se va a unir a todos los receptores farmacológicos, porque tengo más, por una cuestión lógica. Entonces, el ligando radiactivo, ¿a dónde se va a unir? No le queda otra que unirse a los sitios inespecíficos, porque los específicos van a estar llenos por la gran cantidad de ligando frío, no le van a dar lugar. Entonces, de esta manera marco los inespecíficos. Entonces, en esta parte yo mido el binding inespecífico. El frío es el inespecífico. No. Ah. El frío es el frío. Cuando vos mezclás los dos, lo que vas a obtener, la marca que vas a obtener, vos vas a medir el radiactivo, no vas a medir esto, no hay manera. Sí. Pero cuando midas esto, lo que te va a dar esto es el binding inespecífico nada más. ¿Me entendés? Porque Claro, que te da el total. lo inespecífico es infinito. Entonces, este va a desplazar a ese de los Se unen receptores. todos lados. Y este se va a unir solamente a lo inespecífico. A los ¿Ok? inespecíficos.
Entonces, A lo inespecífico. a lo inespecífico. No, entonces, este te da lo inespecífico. Por diferencia, saco el binding específico. Ah, total, la resta. Los dos Claro. se unen a lo inespecífico en realidad. O sea, en realidad el inespecífico se une también al específico, está en mayor cantidad. Este se une a los sitios de unión específica e inespecífica. Sí. Porque está este nada más, no hay ninguna competencia. Sí. En este, como a este lo pones en altas cantidades, este va a desplazar de los sitios receptores al ligando reactivo. Ujú. Y a este ligando reactivo lo único que le va a quedar es unirse a lo inespecífico, que es infinito. ¿Ok? Y el otro se une a lo específico y a lo inespecífico. Sí, este se une a todo, porque vos lo ponés en exceso. Pero, para saber el específico. claro, a vos, este igual, lo único que te interesa es que lo pueda desplazar de lo específico. Y después sobre la resta para. Y después hace la resta. Sí, porque una parte también se va a unir al inespecífico, pero va a saturar más los específicos. Claro, porque lo pones en exceso. Cuando vos pones en exceso una droga X, que se une a un receptor, y otra droga Y, que se une al mismo receptor, gana el que tiene más. Es una cuestión de impedimento estético, ¿sí? Y lo desplaza. ¿Queda claro entonces esto? ¿Cómo es el experimento? Entonces yo saco de esta manera saco el binding específico. De esta manera saco cuántos receptores, a cuántos receptores se unió la droga. Entonces esto... Lo último, la molécula, tanto del binding específico como Sí. el radioactivo como el no radioactivo, es la misma molécula, La misma. lo único que cambia es el radioisótopo. Sí, exacto. Que te ayuda a detectarlo. Ahora. Nada más, exacto. En una se va a unir a todo, ¿sí? Y en el otro se va a unir solo a lo inespecífico. Entonces, esto hay que graficarlo de vuelta, lamentablemente. Entonces, cuando hacemos el gráfico de unión de la droga, cuánta droga se unió, en función de la cantidad de ligando que yo coloco, ¿sí? Fíjense que tenemos tres curvas. Una es la curva del inespecífico, que fíjense que el inespecífico es una recta. Por más que yo aumente la concentración, va a seguir aumentando la unión. ¿Por qué? Porque el inespecífico era infinito. Entonces me va a dar una recta Profe, en el eje vertical, que es el de abajo con está proa bien. unida Ah, al proa receptor. O sea, esto vendría a ser como la marca. Yo mido una marca. Entonces, y ahora fíjense la unión específica. La unión específica tiene un máximo de saturación. Porque habíamos dicho que lo específico, que eran los receptores, eran un número limitado, finito. ¿Sí? Que cuando va a llegar un momento en que por más que aumente la concentración, ya está, saturé todo. No va a haber más unión. Y el total, ¿se acuerdan del binding total? Lo que yo medía total es esto, la suma. Tiene una forma muy parecida, pero sigue creciendo a expensas del inespecífico. ¿No? Entonces, lo que uno grafica es el total menos el inespecífico. ¿Sí? Y saca el específico de esa manera. Que, de vuelta, esto era muy parecido, ¿no?, a la curva dosis-respuesta que habíamos visto, que era una hipérbola que después la transformábamos en semilogaritmo y daba una curva sigmoidea. Muy parecido. Bien, entonces sigue lo que se llama el principio de saturación de las enzimas, ¿no? Se satura, o sea que hay una unión máxima. Acá solamente pongo el gráfico del binding específico, que es lo que a mí me interesa, ¿sí? Me quedo con la curva del binding específico. Entonces fíjense que esta curva hipérbola tengo dos parámetros, ¿sí? Esto es droga unida, U, y esto es droga libre, es lo que yo meto de radiactivo. A medida que voy metiendo más, se va uniendo más, hasta llegar a un plató, que sature todos los receptores. O sea que hay una unión máxima, que es esta, plató, y el 50% de la unión, o sea, la concentración del ligando a la cual yo tengo el 50% de la unión, es la constante de disociación.
de disociación, la del equilibrio, Sí, sí, sí. Ahí en 50. en el 50, de unión. ¿Qué pasa? Estas curvas son muy difíciles, ya les dije, de analizar. Pues la verdad que encontrar el 50, después ver acá bien dónde coincide, fíjense que acá hay un montón de puntos, ¿no? Uno al lado del otro, y pequeñas diferencias. Entonces, para facilitarlo, se hace el gráfico de Rosenthal. Este es Karcher y este es Rosenthal. El que más se utiliza es este, el gráfico de Rosenthal, ¿sí? ¿Qué dice el gráfico de Rosenthal? Cambia un poco los ejes y de esa manera transforma esta curva en esta recta de pendiente negativa. ¿Qué es lo que grafica el gráfico de Rosenthal? En el eje de las Y se grafica un cociente. El cociente es droga unida dividido droga libre. Ese cociente se representa en el eje de las Y. ¿Bien? Es eso, no sé, es U una dividido, rayita. Ah, es una rayita. dividido L. Droga unida dividido droga libre. En función de la droga unida. En función de la droga unida. Si uno hace esa representación gráfica, obtiene esta recta de pendiente negativa. ¿Ok? Y ahí yo obtengo la intersección de la recta con el eje de las X, ¿sí? Es la unión máxima, el Bmax que le dicen. Bmax, B es de binding, unión máxima. Y la pendiente, como es negativa, es menos 1 dividido KD. Ahora, es la inversa de KD. ¿La inversa de KD qué es? La constante de afinidad directamente. O sea que esto es igual a menos Ka, que es la constante de afinidad, o 1 sobre KD. ¿Bien? Entonces la pendiente esta me va a dar directamente el valor de la afinidad, la constante de afinidad. Profe, arriba L era el ligando o droga libre, ¿no? Lo mismo. Este, No, arriba la L. droga libre. Ah, lo mismo, por eso. Droga libre. ¿Queda claro entonces lo del gráfico de Rosenthal? Sí, la pendiente entonces es 1 sobre KD. Menos, Menos 1. porque, claro, porque la pendiente es negativa, por eso tiene el menos. Claro, Menos 1 dividido KD. KD. 1 dividido KD es lo mismo que decir KA. Sí. ¿Sí? La inversa de KD es KA. La intersección que dijo Rodado, profe, era allá. La unión máxima, el Bmax. Ah. Este valor de acá, Bmax. B larga max. Binding máximo. Unión máxima. Perdón, profesor, me perdí. K, ¿dónde está? O yo me perdí. No, esto. Ah, de- Esto Esa es la pendiente. igual, Sí. esto es igual a menos K. Ah, Porque 1 sobre KD es la inversa de KD. La inversa de KD es K. Eso surge de un equilibrio, ¿no? Igual que esto es como el pH, ¿no? Sí, Del sí, sí. equilibrio. Sí. Si acá vos tenés ligando más el receptor, y ligando, esta es la constante de afinidad, la que va para allá, y esta es la constante de disociación. 1 dividido KD es lo mismo que Ka. ¿Sí? Y como es negativo también esto. ah. ¿Ven? Bueno, entonces, fíjense que esto da una recta de pendiente negativa. ¿Estamos? Una recta de pendiente negativa. Pero algunas veces, fíjense que puede pasar esto. Sigan la línea negra. Cuando yo hago el experimento,
y mido el binding total, el inespecífico, saco el específico, y cuando lo quiero graficar en el gráfico de Rosenthal, en vez de tener una recta, obtengo esto, miren, como una curva que son como dos rectas, ¿no? Unidas, ¿no? Dos pendientes, digamos. Dos pendientes, correcto. Como dos pendientes. Entonces, dos pendientes es como que yo. Vale, sí. Es como que yo tuviese dos receptores, en verdad. ¿Se acuerdan que yo le dije que había subtipos de receptores? Yo podía identificar subtipos de receptores. ¿No? O sea, es el mismo gráfico, solo que con... Sí. Sí, como pueden ser. Bueno, entonces, tenemos acá dos pendientes, fíjense, si uno descompone este gráfico en las dos pendientes y trazamos, extrapolamos, mejor dicho, ¿sí? Esta, ¿sí? Acá tengo una pendiente, ¿no? Y si yo a esta recta le resto esta otra, es decir, este valor de acá se lo resto a esto, tengo esto. Porque esto en verdad es la suma. Ese es el total. Este es el total, esto es lo que me da. Ahora, yo puedo separarlas. ¿Cómo las separo? Trazo, ¿sí? la pendiente de una de ellas, la extrapolo y le resto los valores. ¿Sí? A este valor le resto este. A este punto le resto el que le corresponde. A este valor, ¿sí? le resto esto y voy obteniendo esta recta. Y ahí saco la otra pendiente. ¿Sí? Entonces, de manera individual, está compuesta por esta pendiente, esta recta y esta otra. La sumatoria, si yo sumo este con este, me da este. Este punto con este me da este, así sucesivamente. Perdón, pero acá estamos analizando dos receptores. Dos subtipos de receptores. Ok. Sí. Por ejemplo, alfa 1 y alfa 2. Ejemplo. Ok. Ejemplo. Claro, es como el otro gráfico, solo que con dos. Claro, exacto. Supongamos que justo el tejido ese tiene dos subtipos. Claro. Y bueno, la droga es una de los dos, pero ¿qué pasa? La afinidad con la cual se une a un receptor es diferente, ¿no? Por eso me da esta curva, porque ¿qué era esta pendiente? Ese es el dinero. La afinidad. Entonces, ¿qué me está indicando? ¿Cuál tiene más afinidad? ¿Hacia quién tiene más afinidad? ¿Al receptor que está identificado con líneas punteadas o al receptor que está en línea gris? El de gris, porque la pendiente, o sea, acá no importa si es negativo, el valor absoluto, que es la constante de afinidad, es mucho mayor que esta. Entonces, la afinidad es mucho mayor, o sea que la droga tiene más afinidad por esta. ¿Entienden? Vamos a intentar una vez más de rescatar a los compañeros. Escucha ahí quejándose porque se conectó así. Vamos a escuchar las putejas. Sí, vamos a enterar. Bueno, ahí está. Vamos a retomar esto que era la clase 2. Estos son algunos ejemplos. ¿Sí? Todavía queda ahí. A eso vamos a ver antes, ¿no? Ah, eso es claro. Sí, está antes. Claro, nosotros habíamos dejado acá. Habíamos visto los tipos de
agonistas, etcétera. Parcial. Habíamos analizado esto. Esto también lo habíamos analizado, ¿no? El gráfico de Lineweaver-Burke. Y quedamos acá. Bien, entonces, a ver, estas son algunas situaciones problemáticas que pueden aparecer, ¿sí?, el día de mañana en algún examen, etc. Vamos a poner como ejemplo interacciones farmacodinámicas. O sea, ¿qué pasa con estas curvas, ¿no?, que habíamos analizado anteriormente? Esta, ¿no? Cuando colocamos en el mismo experimento que hacemos, ¿sí?, colocamos, ¿se acuerdan? Esto era un ejemplo donde yo ponía un agonista, ¿no? ¿Por qué? Porque este tenía este agonista completo porque llegaba al 100% de la respuesta, ¿no? Este era parcial, el B, ¿no?, y este tenía mayor potencia que este, ¿no? Habíamos analizado eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esta curva de este agonista? ¿Sí? Vamos a graficar un agonista o un agonista parcial, ¿no? Pero, ¿qué pasa si en el medio del experimento ¿sí?, hay otra droga, por eso estos casos son interacciones? ¿Qué pasa si hay otra droga que actúa como antagonista, como agonista o como agonista parcial? ¿Qué pasa con esa curva? ¿Cómo se modifica esa curva? ¿Sí?, en presencia, ¿sí?, de otra droga. ¿Se entiende la situación más o menos? Entonces vamos a analizar nuevamente estas curvas, dosis y respuestas de una determinada droga en presencia de otra droga que pueda actuar como agonista parcial, agonista completo o antagonista. Vamos a el ejemplo 2, que dice, tengo dos drogas, A y B. La droga A, fíjense que el alfa es igual a 1. ¿Qué era el alfa? La eficacia o lo que se llama actividad intrínseca, ¿no? Alfa, actividad intrínseca, o eficacia igual a 1. ¿Qué significa? Que es un agonista completo, por lo tanto va a llegar al 100% de la respuesta del sistema. ¿Está? Y B tiene un alfa igual a 0, entonces B, ¿qué es? Un antagonista, porque no tiene ninguna respuesta, el alfa es 0. ¿Estamos? Entonces ahí lo clara, dice B es antagonista. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Cómo se clasificaban los antagonistas? Competitivo y no competitivo. Y a su vez, el primero, el competitivo, se podía subclasificar en dos: reversible o irreversible. Entonces fíjense que acá se aclara y dice que el antagonista es competitivo, o sea que compite ¿con quién? Con el agonista por el sitio de unión, y esa unión es reversible. ¿Qué significa? Se puede desplazar por el agonista. Se puede desplazar. ¿Ok? Si yo pongo mucha cantidad de agonista, lo desplazo. Es por concentraciones. Es una cuestión de concentración. ¿Bien? O sea que la unión es reversible. Se une, pero si viene mucho del otro, se desune. Vamos a graficar entonces esta situación, ¿sí? Vamos a hacer el gráfico de A, del agonista completo, en presencia de B. ¿Se entiende? Entonces, anteriormente habíamos visto que esta era la curva. ¿Qué unidad, qué va acá en el eje de la Y? Esta es la curva dosis y respuesta, ¿no?
¿Acá qué va? Respuesta. Respuesta. Unidades, Porcentual. porcentaje. Muy bien. ¿Qué va acá en el eje de las X? Concentración. No se hizo concentración de frente. Vamos a hacer que esto sea in vitro. Entonces acá va concentración. Unidades, vamos a poner molar. Molar. ¿Se acuerdan que esto era semilogarítmico? Entonces acá ponemos 10 a la menos 8. Vamos a poner hipotéticamente, ¿no? Sí. 10 a la menos 7, 10 a la menos 6, 10 a la menos 5, 10 a la menos 4. ¿Está bien? Acá ponemos, vamos a poner 20, 40, 60, 80 y 100. ¿Estamos? Nosotros lo que habíamos visto era que cuando evaluábamos el efecto de A y hacíamos la curva, obteníamos este gráfico, ¿verdad? ¿Sí? Llegaba al 100. Y esto de acá, que era el 50, ¿qué era? La disociación. ¿Qué era esto? ¿Qué parámetro era? Esto era el Emax. El 50. Esta era la C50. ¿Se acuerdan que si ustedes ponían el PD, esta C50 era lo mismo que decir PD2? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a analizar lo mismo, ¿sí? Pero en presencia de la droga B. Voy a usar el mismo gráfico, ¿sí? Y voy a hacer lo mismo, pero en presencia de B. Este gráfico que hice acá es sin presencia de B, o lo que es lo mismo cuando B es 0 de concentración. ¿Sí? Entonces yo voy a poner primero una concentración muy baja de B al tubito de ensayo que habíamos visto antes con el músculo. ¿Sí? Yo le voy a poner una concentración muy baja de B. ¿Sí? Y voy a hacer lo mismo. Voy a ir poniéndole concentraciones crecientes de A. ¿Sí? Y voy a graficar esta curva. ¿Cómo piensan que va a dar la curva? Cuando hay una cantidad muy pequeña de B en el medio. Supongamos que el primer efecto lo veo acá, que es con 10 a la menos 7. Acá yo veo algo medible. O sea, la pendiente no es más chica. Cuando más. Vamos con el primer puntito. Yo empiezo a poner concentraciones crecientes de A. Yo quiero graficar A, lo mismo, quiero hacer lo mismo, quiero graficar A, voy a poner concentraciones crecientes, ¿sí? Pero ahora, de entrada tengo B acá, siempre va a estar presente B. ¿Sí? Una concentración chica primero. ¿Se entiende la situación, no? Si va a haber una competencia de A con B, entonces se va a ir desplazando hacia el lado de la concentración creciente. ¿Qué pasa si yo pongo la misma cantidad acá, 10 a la menos 7, que era la primera concentración de A, y yo veía algo de efecto? ¿Voy a seguir viendo el mismo efecto? No, porque está B ahora. Está B ya está ocupando algunos receptores. Es antagonista competitivo reversible. Entonces, esta misma respuesta que yo obtuve antes, la voy a obtener ¿con qué? Con más concentración. Una concentración que es un poco más alta. ¿Se entiende? Entonces ya la curva ya se empieza a desplazar un poco. Empieza a aparecer antes, empieza a aparecer después, perdón, del efecto. ¿Sí? Voy a necesitar más concentración de A para obtener el mismo efecto. ¿Se entiende? Tiene que desplazar a B. Exacto. Entonces, lo que yo voy a observar, ¿sí?, en este tipo de gráfico es que me va a costar cada vez más. Tengo más concentración para obtener el mismo efecto. O sea que Desplazamos la curva, ¿no? hay un desplazamiento, fíjense, para la C50. Ahora, para llegar a la C50, tuve que poner un poquito más de concentración.
¿Qué significa? Que la C50, ¿qué era la C50? ¿Qué marcaba? La concentración efectiva de... Y en términos dinámicos, si la Emax era eficacia, la potencia, esto marca la potencia. ¿Cómo era la potencia? Era. A menor C50, mayor, inversamente proporcional, mayor potencia. ¿Sí? Entonces acá miren, se desplazó hacia la derecha. ¿Se desplazó hacia la derecha? Sí. Sí, o sea que es menos potente. Perdió potencia. En presencia de B, perdió potencia. Y es lógico, ¿o no? Claro, si está bloqueado, es lógico. Ahora, ¿va a llegar al Emax? Esa es la pregunta. Sí, en el momento así, cuando se desplaza Cuando todo. la concentración sea alta, sí. Porque el antagonista es competitivo y reversible. Entonces va a llegar un momento, le voy a poner tanta concentración del agonista, que B se va a desplazar y toda la droga A se va a unir a todos los receptores y yo voy a obtener el Emax. Y yo no. ¿Entiendes? Y el tema de la toxicidad no interviene, o sea, no me cambia. La toxicidad de la droga A. Claro, vos vas a obtener la toxicidad, ¿sí? La vas a obtener. ¿Cómo es la curva de la toxicidad? ¿Se acuerdan que había dos curvas? Curva de eficacia y curva de toxicidad, ¿no? Entonces, si yo, para llegar al efecto máximo, necesito más concentración, ¿qué va a pasar con la curva de toxicidad? Se acerca. Cerca de eso. Hay que ver a partir de qué concentración empieza la curva de toxicidad. ¿Me entendés? Porque si la curva de toxicidad, vos empezás a ver efectos tóxicos, aun cuando todavía no llegaste al Emax, ahí sí se va a correr esta, porque ve que te está jorobando. Ahora, si la curva de toxicidad la tenés acá, bien desplazada, ¿sí? El efecto máximo se va a acercar a la concentración tóxica mínima. No acerca la curva de toxicidad, sino al revés, que la curva se acerca a la de toxicidad. Exacto. Por eso, la curva de toxicidad generalmente necesita concentraciones mucho mayores. Por eso generalmente arranca mucho más desplazada a la derecha la curva de toxicidad. Ahora dependerá de cuánto se corra la curva de eficacia con su Emax, y si cuanto más se corre, más se va a pegar después a la concentración tóxica. Entonces te va a quedar como una ventana un poquito más chica, ¿no? Te va a quedar una ventana. Si querés llegar al Emax, quizá el efecto terapéutico lo conseguís con el 70% de ocupación de receptores, o con el 10%, como es el caso de la insulina. Bueno, vos para tener un efecto terapéutico no hace falta quizás llegar al 100%. Los antidepresivos y los antipsicóticos no necesitan el 100%, necesitan un 60%. Ahora, para tener el efecto tóxico quizás sí necesitas un 100%. Es muy dinámico, ¿no? Depende también de la droga, el tipo de... No es absoluto, ¿no? Que No es que todo es así. Perfecto. Depende del receptor, depende de la droga que estemos hablando, depende de muchas cosas. Pero generalmente, ¿no? Las curvas sí están separadas, ¿sí? Y no necesariamente para tener el efecto terapéutico necesita tener el 100% de los receptores ocupados. ¿Ok? Después vamos a volver al tema de la insulina como ejemplo, en donde yo necesito solamente ocupar el 10% de los receptores para ver el efecto terapéutico. No necesito el 100%. ¿Sí? Bueno, ¿esto queda claro esto? ¿Que se corre? Ahora vamos a la segunda situación. Vamos a poner concentración ahora un poquito mayor de B. Yo ahora tengo un poquito más de B. ¿Qué va a pasar ahora con la curva? Va a desplazarse más todavía. Pero fíjense que la forma
mantiene. Es igual. Lo único que hace el antagonista competitivo irreversible es desplazar cada vez más hacia la derecha la curva, pero la forma es igual. ¿Por qué? Porque va a llegar al Emax siempre. Porque es desplazable. Nada más que el Emax lo voy a conseguir ahora a una concentración mucho mayor. Eso a mayores concentraciones de B, ¿no, profe? Claro. Cuanto más B le agrego, más hacia la Claro, derecha. más me va a costar para llegar al Emax. Y ahora vamos a poner más concentración de B. Hay un máximo. Entonces ya tengo mucho más. Miren la cantidad de B que tengo. ¿Eh? No, sí, había un máximo de concentración de B al cual no lo desplace, pero siempre que se llegue al equilibrio con A, o sea, puedo meter un montón de cantidad. Yo te pongo 10 kilos de A, vos ponés 1 kilo de B, pero te pongo 10 kilos de A y lo vas a desplazás. desplazar. Hay que ver si performa. No, bueno, no, Sigue siendo el Peter. Igual es Lo matamos. está muerto el tipo, pero bueno. Sí, listo. Está muerto, pero lo desplazás, ¿viste? Lo desplazamos el libro. Claro. No, bueno, pero la de Max está así. Entonces, cuando más aumento, más se va a desplazar. ¿Eh? Más se va a desplazar. ¿Sí? Más se va a desplazar. Queda claro esto, ¿no? Desplazamiento hacia la derecha. Pierde potencia, pero el Emax se mantiene. ¿Bien? Vamos al ejemplo 3 ahora. Vamos al ejemplo 3. ¿Cuál es la diferencia con el 2? El antagonista es Irreversible. irreversible, pero es O sea, no se puede. competitivo, Claro. pero es irreversible. Que no va a haber un equilibrio. O sea, no se puede desplazar. No hay desplazamiento. O sea, Una vez que bloquea el receptor, Unión covalente. claro. Se modificó y quedó así. Unión covalente, listo. Lo único que puede suceder ahí es que, ¿te acuerdan la vida media del receptor? sí, que haya una regeneración del receptor. Que se degrade, cumpla su ciclo, se degrade y después aparece con uno nuevo. Pero si todavía sigue viviendo B, sigue compitiendo. O sea, habría que eliminar B para. Mientras, claro, exacto, mientras esté el receptor ahí con vida en la membrana, va a estar pegado a B. ¿Sí? Obviamente que la cantidad de receptores que van a estar bloqueados va a depender de la concentración de B que pongo. Si pongo nada, 0,0001 molar, y bueno, voy a inhabilitar pocos receptores. ¿Sí? Pero vamos a ver, supongamos que acá tenemos la célula, y acá tenemos, vamos a poner que tenemos 10 receptores. O sea, esa es la membrana. Cada membrana. O sea, en este caso se evita que se llegue al Este es el núcleo. Max. Que en este caso se evita que se llegue al máximo porque al tapar los receptores. Vamos a ver. Vamos a ver, Chicos. vamos a ver. Yo voy a poner, vamos de vuelta, B en concentración baja primero. Concentración baja de B. Hago la curva de A solo. ¿Sí? ¿Está bien? Esta es la curva de A solo, cuando B es 0. ¿Sí? Ahora voy a poner una concentración mínima de B. Mínima de B. ¿Qué va a pasar? Va a reducir la respuesta. A ver, si, de vuelta como antes, ¿no? Si esta es la primera concentración en donde yo veo un efecto, ¿qué va a pasar? ¿Se va a mantener ahí? ¿Se va a desplazar? ¿Cómo es? No se va a ir ¿Para arriba? La concentración no va a cambiar, así que concentración. ¿Eh? Se va a desplazar hacia mayor concentración de A.
No, mayor concentración. O sea, puede decir que se desplaza como antes, de la derecha ahí. Pero pasa que acá es irreversible, o sea, no compite por concentración. O sea, que la concentración es irrelevante en lo que Compite por sitios activos. Claro, por eso, o sea, O sea, que no va a haber limita, efecto en realidad. limita Claro, la claro. respuesta máxima que va a dar. A medida que va aumentando la concentración de A, voy a ir teniendo respuesta en los receptores que estén libres. Ahí está. Yo si pongo una concentración muy baja de B, eso significa que un receptor, supongamos hipotéticamente, está inhabilitado. Yo tengo todo lo demás. Voy a necesitar más concentración para obtener el mismo efecto que antes, seguro, porque ya no tengo todos disponibles. Tengo menos. Pero al principio, a este efecto voy a llegar seguro. Sí. Pero a ese efecto lo voy a llegar a alcanzar a una concentración más elevada. O sea que hay corrimiento a la derecha. Hay corrimiento a la derecha. Ahora la pregunta es, ¿llega al Emax? No, porque hay receptores que ya están bloqueados e inhabilitados o inutilizables, vamos a decir. Bien, y ahí entra, volvemos al ejemplo de la insulina. No hace falta. La insulina, ¿cuántos receptores necesitaba? Les dije, Y por para ciento. no, porque el 10%. O sea que, vamos a poner el caso de la insulina que es el extremo, En ¿no? este caso sí se alcanzaría. Necesita tanto. Entonces, si vamos a poner que yo para hacerlo más gráfico que tengo 10 receptores acá, ¿no? Vamos a suponer que para llegar al efecto máximo yo necesito todos estos que están acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de 10 para tener el efecto máximo. Si yo puse esta concentración, ¿no? Y ese es ¿Llego al Emax? Sí, sí. Claro, porque tengo 6. Sí, tengo que empezar a saturar uno más para no llegar a la. Entonces, y acá viene este concepto. Yo tengo receptores de reserva. Hay 3 que no sé. Receptores de reserva tengo todavía. O sea que en esta condición, cuando todavía no saturé la cantidad necesaria como para afectar el Emax, yo lo que voy a obtener es lo mismo que antes. Corrimiento a la derecha, nada más. ¿Voy a llegar al Emax? Sí, voy a llegar al Emax. Necesito 6 nada más. Los tengo. Perdí uno. Pero no necesito todos para producir el Emax. O sea que si no se requieren todos, el gráfico no difiere del reversible. Pero pará, vamos a poner una concentración En este caso, sí. más alta de B. Irreversible, inutilizado. ¿Cómo va a estar el gráfico ahora? Igual de. Igual, pero más desplazado. Más desplazado. ¿Llega al Emax? Sí. ¿Por qué? Porque hay de reserva. Sigo teniendo los 6 receptores disponibles y queda todavía uno. Entonces vamos ahora. Profe, perdón, no entendí lo de reserva. ¿Quién no entendió? Yo. Decime, ¿quién no entendió? ¿Cómo ¿Dónde está el funciona lo de parámetro? reserva? Me parece que cuando empezaron con hablar de receptores de reserva. De ahí ya no sé seguir. Vos para llegar al Emax Sí. necesitas en tu sistema 6. Todo lo demás son receptores de reserva. ¿Qué significa? Que hasta que estos no estén ocupados, el Emax no se va a modificar. ¿Está bien? En las dos concentraciones estas que vimos, no alcanza para bloquear a todos los de reserva. Todavía tenés resto, te queda uno libre. Ese no se modificó. El Emax siempre vas a llegar al Emax. Pero va a haber corrimiento seguro. Y claro, porque vos tenés 3 menos ahora. O sea, vos vas a necesitar más concentración de droga para llegar al mismo efecto que antes. Eso seguro, porque ahora tenés menos receptores. Antes llegaba la droga A y estaban todos los receptores para él.
Pero ahora hay algunos que no pueden. Entonces necesita más concentración para llegar a ese efecto de antes. ¿Está bien? Vamos a este ejemplo donde yo aumento más. Y ahora fíjense, tengo este ocupado y este ocupado de acá. Ahora sí no llega. Entonces, ¿cómo va a estar el gráfico? ¿Va a estar desplazado? Sí. Y más chatito. Y va a llegar ahí. ¿Está bien? Se baja cuando ya no tiene receptores de reserva. Exacto. ¿Qué pasa si no hay receptores de reserva? Se baja automáticamente Se baja, cuando. claro, pues Ya con la primer concentración que ponga de B, ya está. o sea, esta primera ya no va a haber efecto máximo. Porque no hay concentración, no hay receptores de reserva. ¿Queda claro esto? O sea que además de ir desplazándose, se va a ir achatando. De una, con la primera concentración. Entonces, ¿entienden la diferencia en este caso que es competitivo, irreversible y con o sin receptores de reserva? Queda claro, ¿no? En todos los casos aumenta C50. En todos los casos siempre hay corrimiento y pérdida de potencia. Dependerá si hay o no receptores de reserva que caiga antes o después del max. ¿Está? Queda bien, ¿no? Eso Sí. quedó bien, ¿no? Bueno, ahora vamos a el ejemplo. Bueno, ahí están los gráficos, miren. ¿Sí? Profe, si directamente no hay receptores de reserva es mucho más baja la altura de la curva, digamos. Ya en la primera, ya te baja. La primera, si no tenés receptor de reserva. Pregunta, ¿y si yo sigo aumentando la concentración de B, puede ser que en algún momento no llegue a la concentración efectiva 50? Sí. A ver, en verdad la concentración, vos decís esta, la concentración efectiva Claro, 50. no llegue ahí porque hay mucho. Sí, va a llegar un momento en que esto va a seguir y va a ser así, mirá. Claro. ¿Sí? Ahí. Y quizás te va a dar margen para la C50, ¿viste? Pero es mínimo, ¿viste? Es siempre la mitad de lo máximo. Aparte de ahí yo voy a estar sobre la importa curva de cuál. toxicidad, porque en realidad lo que hice fue el no poder pegar digamos, el A. Claro, siempre y cuando, como dijimos, la toxicidad no dependa de ese receptor. Claro. ¿No? Si la toxicidad depende de otro receptor, ahí ya sonaste. Bueno, ahí tienen los ejemplos. Antagonista competitivo, alfa igual a 0. Fíjense, a medida que aumenta la concentración del antagonista, fíjense cómo se va desplazando hacia la derecha, mantiene la forma y mantiene el Emax. Lo único que cambia es que va aumentando la C50, pierde potencia. ¿Sí? Y acá el ejemplo de antagonista irreversible, donde la diferencia era esto, ¿no? ¿Este qué tiene? ¿Tiene receptor de reserva o no? Los primeros tres sí. Así, todo el gráfico, todo el gráfico. O sea, sí tiene receptores. Sí, Tiene receptor de reserva. ¿Por qué? Porque a las concentraciones más bajas del antagonista, yo sigo teniendo más. Sí, el 4-5 ya solo lo consumiste. Claro, exacto. Pero esto lo que me está indicando es que sí hay receptor de reserva. Si no tuviese receptores de reserva, ¿sí? Sería ahí el ejemplo, ¿no? Ya con la primera que le ponga, este sería 0 y este sería 1. Sí. Hay un concepto que se llama PA2. PA2. ¿Qué es el PA2? El PA2
es como P, ¿no? Menos logaritmo, ¿no? Es el menos logaritmo de la concentración del antagonista, es la concentración, o sea, el menos logaritmo de la concentración del antagonista que me duplica la C de 50. ¿Sí? Que me duplica la C de 50. Es el menos logaritmo de la concentración del antagonista que me duplica la C de 50. ¿Sí? O sea, Desplaza lo suficiente. la C50, exactamente, cuando me lo duplica, esa es la concentración del antagonista que me lo duplicó. ¿Ok? No, en realidad tenemos una Claro. Bueno, eso se saca con una curva del antagonista. Y esto no hace falta, que sepan el concepto nada más es suficiente. Está mal dicho si se dice que es la concentración, el menos logaritmo de la concentración antagonista que reduce a la mitad la potencia. No, porque que te duplique la C50, ¿sí? No necesariamente implica que te baje a la mitad la potencia. ¿Sí? Vos en el gráfico te tenés que fijar cuánto es la duplicación. Quizá la duplicación es 10 a la menos 7, 1 por 10 a la menos 7, O sea, 2 por eso. 2 por 10 a la menos 7. Sí, sí. Claro. Exacto. Es duplicado en la concentración, pero no en la potencia. Exacto. Pero disminuye igual la potencia, Sí. ¿no? La disminuye. La disminuye. Exacto. Pero si vos querés duplicar la potencia, en verdad tenés que buscar en el eje de la potencia, en verdad está desplazado a la izquierda, no a la derecha. Y tenés que buscar el que duplica, o sea, la mitad, el que te lleva para... ¿no? Sí, claro, exacto. A ver, de acá... Bueno, ahora tenemos que ver este otro ejemplo, que es más complicado. Y con esto cerramos. Dualismo el 7. Entonces, a ver, analizamos el 2, el 3 y el 7. ¿Ok? Los otros no hace falta. Profe, ¿existe, no tengo mucha idea de ese concepto, un fármaco que en el mismo preparado tenga agonista y una proporción antagonista para producir una respuesta posible o algo por el estilo? Vos decís si en el mercado no existe una formulación Sí. que tenga un agonista con un antagonista. Claro, o sea, que tenga las dos. Lo que se hace en esos casos es directamente usar un agonista parcial. ¿Ok? O sea, esto pasa mucho, por ejemplo, en algunos beta bloqueantes. Quizá no es bueno bajar tanto la frecuencia cardíaca con un beta bloqueante, sino que vos necesitas quizá una determinada frecuencia. O sea, vos tenés que bajar la frecuencia. Estabilizarla. Ustedes saben, ¿no?, que la frecuencia cardíaca elevada es malo. Sí, por encima de 100 es malo, pero... Sí. A ver, vamos a la naturaleza. ¿Cuál es
la frecuencia cardíaca de la rata. Exacto. Se puede hacer. ¿Cuál es la frecuencia nuestra? Empecemos por ahí. 80, 70. Sí, lo ideal 50 es 70. Lo ideal, 70, ¿no? No importa la contextura, la edad, lo ideal es 70. Por supuesto que en el del niño está más taquicárdico, pero por una cuestión lógica, pero es 70, ¿sí? Rango 60-80, no, todo parámetro fisiológico tiene un rango, 60-80. La rata tiene 400 latidos por minuto. ¿Cuánto vive la rata? Poquito, 2 años. ¿Cuánto? Poquito. 2 años, sí, 2 años, aproximadamente 2 años. El gato y el perro tienen una frecuencia cardíaca de 200, un poquito más. ¿Cuánto viven? 10 años. También a través de la ballena tiene. ¿Cuánto latido tiene el elefante? Calculo que es 20 latidos por minuto, más o menos. O sea que, ¿y cuánto vive el elefante? Más que nosotros. Entonces, cuanto más frecuencia cardíaca, menos vivís. Entonces, a ver, si mídanse la frecuencia cardíaca después de la noche, los deportistas tienen una frecuencia cardíaca de 60 aproximadamente, porque el corazón trabaja muy eficientemente, la hipertrofia que hacen es sana, es fisiológica, y por lo tanto la eficiencia, menos trabajo para la misma cantidad de eyección de sangre, ¿sí? Trabajan muy eficientemente. Por eso los deportistas tienen larga vida, ¿no? Baja la frecuencia cardíaca. Entonces, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca va a tener una frecuencia cardíaca elevada generalmente, y eso es un mal pronóstico. Entonces yo lo que necesito es controlar la frecuencia. ¿Con qué? Con un beta bloqueante. Le bajo la frecuencia. Ahora, yo no lo quiero bajar a un paciente con insuficiencia cardíaca, bajarle la frecuencia a 60, porque quizá, además de que el corazón está fallando y le bajo la frecuencia cardíaca, que es el único mecanismo de compensación que tiene para mandar sangre a la periferia, lo mato al tipo. ¿Sí? Si es mi suegra, bueno, le doy la dosis máxima, pero no va. Entonces, yo necesito, y ahí viene la pregunta, la respuesta a tu pregunta, quizá lo mejor es dar una agonista parcial, que me bloquea la noradrenalina endógena que me hace elevar la frecuencia cardíaca, pero a su vez yo mantengo un ritmo y no lo bradicardizo tanto. ¿Entienden? Ahí está la aplicabilidad. Excepción la suegra. Claro. Las contraindicaciones ahí. Eso, Eso tenía que poner el ejemplo. buen dato. de la sentido. ¿Eh? Eso tenía que Claro. poner el ejemplo de la sentido. Claro, ahí no, perdón. Te vamos a poner el ejemplo de la suegra del parcial. Citar ejemplo, la suegra. Bueno, vamos al 7. Vamos al 7 y con esto cerramos. El 7 dice, a ver, el alfa de A es mayor que B. Entonces, la pregunta es, ¿B qué es? Agonista parcial. Agonista parcial. Es menor que Queda claro eso, ¿no? Los dos tienen alfa, o sea, ninguno es alfa 0, o sea, ninguno es antagonista, ¿verdad? ¿Está bien? Pero el alfa de A es mayor que B. O sea, que no se puede saber si el A es total. Ahí está, lo que yo no sé si A es total o puede ser otro parcial también. Claro. Pero B seguro es parcial. Vamos a suponer, para no complejizar demasiado, vamos a suponer que A es agonista total, completo, ¿sí? O simplemente agonista. Y vamos a decir que B es agonista parcial. ¿Ok? A es agonista total y B es parcial. Entonces, ambos actúan sobre el mismo receptor. Ahora yo quiero hacer la misma curva de A, pero ahora B no es un antagonista. Ahora B es un agonista parcial. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar con concentraciones bajas de B. Ahora B, recuerden que es un agonista parcial. Y vamos a dibujar las curvas. A ver cómo es el comportamiento de A, ¿sí? En presencia de B. Ahí tendríamos un efecto total de la suma de los dos.
Ahora vamos a ver. Este es A solo. ¿Sí? Este es A solo. Por su 650 y su E max. A solo. Voy a hacer la misma curva, pero con ahora una concentración baja de B, que es un agonista parcial. ¿Dónde arranca la curva? Ese es el 7, ¿no, profe? Sí. Puede ser que lo desplace hacia la izquierda ahora. Hacia el, o sea, Vale, el efecto antes. o sea, ustedes dicen que esto es así. Exacto. Y hasta acá, ¿cómo sigue? ¿Llega el max? Tiene que llegar ahí. Sí, bueno, Sí, va a llegar. Antes. Ah, o sea, acá sí. Sí. ¿Están todos de acuerdo? Este está mal. Esta curva así está mal. Y ahora les digo por qué. El inicio de la curva no debería estar más hacia arriba, ¿Por qué? porque los dos son agonistas, debería influir un poco también en la A ver. respuesta. Yo cuando hago la curva esta, sin B, ¿no? Yo primero, el primer punto empieza de acá, ¿no? 0,0. No pongo nada de respuesta. Si yo pongo B de entrada y no pongo nada de A, ¿tengo respuesta? Sí. ¿Por qué? Porque B es agonista parcial. Entonces, ¿dónde va a empezar la curva? Alto En eje 0 va a empezar de acá. ¿Se entiende? Pues ya va a tener un efecto per se dado por B. O sea que nunca se va a superponer la curva abajo. Abajo jamás. Arranca siempre más arriba. Va a empezar de arriba. ¿Sí? Si yo pongo después una concentración más alta de B, ¿a dónde va a empezar? Más arriba, correcto. Va a empezar acá. Sumamos este es 10 y ahora va a empezar en 20. Y vamos a poner más. Y llega más rápido además. Y va a llegar acá 30, 40. ¿Hasta dónde? De entrada, ¿eh? Vamos a seguir aumentando B, y pongo mucho B. Y si saturo todo B, sale más. Vamos a suponer que el alfa de A es igual a 1. Sale más, ¿no? Porque. Póngale un valor de alfa de B, ¿verdad? Digan cualquiera. 0,06. 0,5. Bueno, ahí dijo 0,8. Vamos a poner el primero que dijo 0,8. No pone 0,8. Lo pueden hacer con 0,6, con 0,5. Mi pregunta es, cuando yo, vieron que yo voy a utilizar concentraciones crecientes de B, ¿no? El primer punto de la curva, estamos analizando el primer curva antes de poner A, ¿no? Estamos analizando el inicio de las otras curvas. ¿Hasta dónde va a llegar el máximo? ¿Hasta acá? 80. Hasta 80. Claro. Va a llegar un momento en donde yo, por más que aumente demasiado, va a llegar a la saturación de su máximo efecto, que es 80. Porque el alfa es 0,8. Claro, el alfa es 0,8. Por más que aumente A, B, más B, eso es lo máximo. Entonces, vamos a completar las curvas. ¿Sí? Esta que era la primera concentración. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta el Emax? Sí. ¿Por qué? Porque tiene agregado de A. Después. Por si hay receptores, Claro. O sea, al agregarse A, que es completo, o sea, que es un agonista completo, va a llegar al 100% de respuesta. Porque ¿cuál era la condición que habíamos dicho de los agonistas? ¿Quién eran los agonistas? ¿Cómo se unían al receptor? Alfa igual a 1. El agonista es alfa igual a 1. El total, pero yo digo los agonistas en general, parcial, son reversibles. Los agonistas por definición son reversibles. Quiere decir que son desplazables. Cuando yo coloque mucha concentración de A, me va a desplazar a B. Y por lo tanto voy a ver el Emax de A. ¿Sí?
va a iniciar más alto, pero va a alcanzar el mismo de más. Correcto, correcto, exactamente. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿dónde está el punto de inflexión? Ah, justo el equipo. Si querés, yo pongo Y el punto de inflexión estaría desplazado. Profe, entonces, a medida que yo agrego B, arranca más arriba la curva sobre el eje Y y hasta dónde llega, siempre llega al alfa, digamos. Pará, Ahí me vamos a perdí en la hacer parte del alfa. este va a aumentar, ¿no? Sí. Yo voy a empezar a Un poco de- colocar A. Sí. ¿sí? O sea que, fíjense, a la misma concentración esta de A, antes tenía esta respuesta. Y ahora, por presencia de B, tengo una respuesta mayor. Es lógico, pues se suman, ahí sí se suman los efectos. ¿Sí? Se van a sumar los efectos. ¿Ok? Ah, por eso está más arriba, porque se suman los efectos. Claro, claro, Ah, claro. bueno, Porque entendí. esa bonita parcial ya tiene efecto de por sí. Eso siempre va a estar presente. ¿Sí? En el caso este era el Emax, perdón, el efecto máximo de B era 80, recuerden. El alfa era 8, 0,8 para B. ¿Sí? Y el alfa de A era 1. Habíamos dicho que era completo. Va a llegar un momento en que esta curva va a subir tanto y va a llegar a este punto de inflexión, ¿sí? Que representa el máximo del agonista parcial. A partir de ahí, este es el máximo de B. ¿Sí? Luego de esa concentración de A, B ya es un estorbo. ¿Entienden? B ya empieza, supongamos que yo tengo estos dos de B. ¿Sí? Vamos a borrar acá. Supongamos que esta concentración baja. Acá tengo B y B, ¿no? Ya en entrada, antes de poner A, este ya me está produciendo efectos, ¿no? Que era lo que decíamos que empezábamos a hablar. Después viene A, se va a unir primero a los que están libres, obviamente, ¿sí? Y se van a sumar los efectos. Antes esa concentración sola de A producía esto y ahora produce esto. Se suman y voy a aumentar A, aumento A y a medida que aumento más A, ¿sí? Voy a tener más efecto comparado con la curva Inicial con A solo. con A solo, correcto. De ahí me sigue, ¿no? Pero esto va a llegar a un máximo que corresponde al alfa de B, que ahí se van a tocar las curvas. ¿Por qué? Porque a esa concentración ya voy a tener prácticamente, supongamos que la saturación es con 10 receptores, ¿no? Para llegar a L+. Va a llegar un momento en que yo tengo todo ocupado por A y tengo a B. Para desplazar a B, ahora yo voy a necesitar Más concentración de una concentración más alta que si no estuviese B. Porque ahora lo tengo que desplazar. Antes, cuando estaba libre, ¿sí? Era esto. Yo aumentaba un poquito más y ya tenía acá el efecto. Pero ahora no. Para tener este efecto, yo voy a tener que aumentar más la concentración. Porque B me está actuando como ¿qué? Ahora, como antagonista me está actuando ahora. Está compitiendo con el sitio. Está compitiendo ahora, pero a esta concentración, ¿sí? En donde supera el valor del alfa de B. Entonces ahora esta curva va a ir para acá, miren. ¿Ven? Y el Emax lo voy a alcanzar, sí, por supuesto, pero más tarde. Porque tengo que vencer
lo tengo que vencer, necesito más concentración de A, ¿sí? Para poder desplazar. ¿Queda claro? O sea que la primera parte es suma efectos y la segunda parte es antagonismo competitivo. Por eso se dice que hay esto, dualismo competitivo, hay un comportamiento dual. Primero se suma y después actúa como antagonista. ¿Queda claro? Entonces, miren la segunda concentración más grande de B. Habíamos dicho que empezábamos más alto, porque claro, ojo, ¿no? Habíamos dicho, había más B, ¿sí? Entonces otra vez el punto de inflexión va a estar ahí. Si vos habías dicho alfa 0,5, entonces el punto de inflexión para vos tenía que estar todo acá. Y a partir de ahí empieza a ser un antagonista competitivo. Fíjense en el B sería, ahora me cuesta más llegar al E max. Porque tengo... Traduce la pendiente. Claro, lo desplaza más. ¿Se acuerdan la curva del antagonista competitivo? ¿Sí? Que lo desplazaba. Bueno, esto es lo mismo, estoy desplazando a la derecha. Fue competitivo. Y así sucesivamente, ¿no? Va a venir este 40, ¿sí? Y lo va a desplazar más. Va a venir esta concentración cada vez más alta, ¿sí? Y lo va a desplazar. Y hasta llegar al máximo, ¿sí? ¿Está bien? Ese es el comportamiento dual, ¿sí? Cuando yo estoy evaluando un agonista completo en presencia de concentraciones crecientes de B. Esta es concentración 0 de B, vamos a poner esta concentración 1, concentración 2, concentración 3, concentración 4 y esta última concentración 5. Concentración creciente de B. ¿Estamos? ¿Hay dualismo no competitivo? Dualismo, no, esto que son con agonistas parciales es, por definición, como dijo, son competitivos, correcto. Bueno, ahí está. ¿Ven? En este caso, el alfa es igual a 0,5, ¿no? Porque este es el 100, a la mitad. Este sería el ejemplo que dijo acá el compañero, ¿sí? Donde el punto de inflexión ocurre en el máximo del alfa. Y esto es a medida que aumenta la concentración del agonista parcial. ¿Bien? Profesor, si los dos fueran agonistas parciales, no se alcanzaría ese 100%, sería más bajo del... Claro, supongamos que este será, claro, poner que este será 0,9. Claro, si ya tiene 0,9, llegamos a 0,9. Exacto, se baja todo. Pero va a haber el mismo competitividad. efecto, o sea, en la misma perfil de curva, vamos a decir, pero en un nivel un poco más. Correcto. Y va a llegar al EMAX, eso seguro, porque son reversibles. Y ahora, por último, vamos a hacer lo contrario. Vamos a analizar B, que es el agonista parcial. Vamos a hacer la curva de B ahora, pero en presencia de concentraciones crecientes de A. ¿Cuál sería ese? Al revés. No está ahí, ¿no, profesor? Es el 7. El mismo 7, pero al revés. Pero analizamos al revés. Exacto. Vamos al revés. Entonces vamos a poner... O sea, primero tengo B y voy agregando A. Sí, vamos a analizar la curva de B ahora. Vamos a analizar la curva de B. Concentración, molar, respuesta, esto pónganlo siempre. ¿Dónde va a llegar B? 80. Esto es el 100 y este es 80. Este es B. ¿Sí? Con 0 concentración de A, ¿no? Entonces ahora este es B, yo estoy poniendo B, y ahora vamos a poner una concentración muy baja de A. ¿Dónde partimos? Más arriba, mayor efecto
vez empezamos acá, porque A es agonista completo. O sea, de entrada ya tiene efecto, por la baja concentración que le pongo de A. ¿Sí? Va a llegar voy a aumentar B, o sea que va a dar sumatoria de efecto, ¿no? Sumatoria. ¿Hasta dónde? Y hasta un poquito más que de lo que tengo de B, un poquito de lo que tengo de A. Claro, va a llegar un momento en que B va a desplazar a todo A. ¿No? Si aumento mucho B, va a desplazar a todo A. ¿Y cuál es el efecto máximo de B? 80. Entonces va a llegar un momento que va a ser esto. Y va a llegar al 80. No voy a aumentar tanto B, ¿sí? Que va a llegar a su máximo. ¿Sí? Esta es la concentración 1. Vamos a poner ahí. Ahora, bueno, me salió medio. Voy a hacer un poquito con más pancita. Vamos a poner un poquito más alto A. Más concentración de A. ¿Dónde parte? Más arriba. Esta vamos a poner concentración 1 acá, concentración 2. Y ahora voy a agregar más B, ¿no? A medida que voy aumentando B, ¿sí? Lo que antes tenía este efecto, ahora voy a tener mucho más, porque tengo más A, sumatoria de efecto. ¿Hasta dónde? Igual, 80. Claro, voy a llegar hasta el máximo. ¿Sí? Solo va a cambiar el perfil cuando A sea mayor que B en concentración. Claro. Vamos a poner más, 3, y así sucesivamente, ¿no? 4. Ahora vamos a poner un montón de A, listo, de una, ¿sí? Vamos a poner un montón de A. ¿Dónde arranca? En 80 y termina en 100. No, vamos más, voy a saturar el sistema. Va a arrancar en su respuesta máxima. ¿Cuál es? Un 100. El 100%. 100. Parto de acá. Voy a poner una cantidad enorme de A, saturo el sistema. Está todos los receptores unidos por A. ¿Cuál es el alfa de A? 1, 100%. De entrada ya tengo el 100%. Y ahora voy a aumentar B. ¿Qué va a pasar? Baja hasta cuando B supere A, va a llegar hasta 80. Ahí está. Entonces, ahora, a medida que aumente, al principio le va a costar desplazar a A. ¿Sí? Pero tú vas a empezar a desplazarlo. Siempre tiene que haber algún momento donde lo va a desplazar. Seguro, porque son todos reversibles. Claro. Entonces, cuando A está todo ocupado al principio, va a llegar un momento en que va a venir B a altas concentraciones y va a desplazar primero un receptor. Y el hecho de que esté B acá y todo sea A, ya le va a bajar el 100% de la respuesta. Porque está B. Entonces empiezo a ver cada vez menos respuesta, ¿ven? Menos, hasta que desplace todos los receptores y predomine el efecto de B. ¿Está bien? Acá está el intermedio, ¿sí? De 90. ¿Ok? Ese sería el comportamiento, acá está la curva, ¿no? Sería este, ¿no? A medida que aumento la concentración del agonista completo, esta vez. Cambié el rol. ¿Sí? Fíjense que acá aumento la concentración del agonista parcial. Por eso obtengo a altas concentraciones, cuando desplazo todo, el efecto máximo del agonista parcial. Y esto lo se llama dualismo competitivo. ¿Sí? A bajas concentraciones del agonista, ¿sí? Hay sumatoria de efectos. Y a altas concentraciones del agonista completo empieza a dar antagonismo. O sea, un agonista parcial puede actuar como agonista o como antagonista. Cuando hay baja concentración del Completo. agonista, hay sumatoria de efectos. Sí, del agonista completo. Sí, Y cuando hay altas concentraciones del agonista completo, el agonista parcial actúa como antagonista. ¿Sí? Y acá lo mismo, ¿no? A concentraciones bajas del agonista completo se suman los efectos, y cuando tengo altas concentraciones del agonista completo, ¿sí? Ya empieza a aparecer una competencia, un antagonismo.
¿Está bien? Bueno, entonces, los invito para que la semana que viene, o sea, en esta semana, hasta el miércoles que viene, hagan los problemas que están subidos en la página, que es TP de farmacodinámica. Vamos a repasar esto, ¿sí? Vamos a repasar todo esto de vuelta, ¿sí? Los chicos que están en casa van a venir como locos, hecho una furia, ¿sí? Entonces vamos a repasar el tema con estos problemas, ¿ok? Profe. Por favor, mándenle la clase grabada a los Sí, chicos no es para que que... vamos a hacer